La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 165. La evolución de las Fuerzas Armadas Alemanas. Segunda parte. El día de hoy le tengo la segunda parte de la entrevista con Antonio. En esta hablamos de lo que efectivamente sucedió. Y yo solamente quisiera mencionar cómo terminó la primera parte de la entrevista. Antonio, tras hablar de la evolución de las Fuerzas Armadas alemanas, concluye la primera parte de la entrevista mencionando que las Fuerzas Armadas alemanas eran Fuerzas Armadas centradas exclusivamente en la maniobra. Lo principal era la maniobra. Y él decía, en nombre de la maniobra, se sacrificaba incluso la logística y otras cosas también. Ese punto es importantísimo, porque además de sacrificar la logística en el nombre de la maniobra, se sacrifican ciertos principios fundamentales de defensa o incluso yo diría de humanidad, que es algo que los alemanes claramente mostraron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un preámbulo muy importante para hablar de lo que Antonio nos va a decir el día de hoy. Así es que empezamos la entrevista con Antonio. Cuando se inicia la Operación Barbarroja, ya para ese momento la impresión que me da a mí es que los alemanes ya han solucionado unos cuantos problemas. Cuando entraron a Polonia, en las etapas iniciales, hay comandantes alemanes que capturan a los de las SS y pretenden enviarlos para Alemania para que se los juzgue porque están cometiendo actos criminales. El mismo Canaris se entera de lo que está pasando y pretende quejarse de eso, y poco a poco todos los inocentes se van dando cuenta que todo eso es con conocimiento de Hitler, y lo que más les conviene es no meterse porque no tiene nada que ver con ellos. Entonces, ese problema que tuvieron en Polonia, para el momento de la Unión Soviética ya lo tienen solucionado, ya están separados, hacen lo suyo, y están a punto de iniciar una campaña que, como tú lo decías, es contra los que combinan lo peor de lo peor. Es decir, son bolcheviques judaizados. Son bolcheviques, son judíos, para colmo son eslavos, y la campaña esa arranca con una visión bastante clara. El objetivo de esa guerra es el exterminio. El exterminio del Tienen que enemigo, matar suficientes soviéticos para que nunca se levanten, pero no tantos que no les queden sirvientes. Exacto, sí. Es decir, arrancan ya con la mentalidad de que esta va a ser una masacre. No es culpa de los soviéticos, no es culpa de cómo reaccionaron, es que ya arrancaron con esto. Sí. De los soviéticos se esperaba, bueno, que se rindieran, porque total no había nada que hacer ante aquella maravilla que les caía encima. No era. Claro. No. Es que hay que partir de la base de que lo que decía antes con la señora esta, es decir, todos los términos están completamente confundidos. Si se ataca a los eslavos, que son inferiores como humanos, y este es ya un prejuicio que se arrastraba desde la época de la Alemania imperial, etcétera, etcétera, desde mucho antes, ¿no? Si se ataca a los eslavos y son inferiores, estos eslavos, como son inferiores, no pueden pensar por sí mismos, alguien debe mandarles. Y por lo tanto hay como una especie de conspiración, porque el nazismo alemán también vive en algunos casos en un universo conspiranoico, digamos, ¿no? Muy importante. Esta conspiración es la del judaísmo, que piensa que el judaísmo, además, que dices, ahora ya sí que yo ya, digamos, dejémoslo estar, porque maneja al mismo tiempo, que a ver cómo me lo explican esto, ¿no? Al mismo tiempo las finanzas internacionales y al mismo tiempo el comunismo, que dice, bueno, pues ya está, en fin, contra esto, ¿sabes? Es que es al mismo tiempo, que dice, pues, ¿cómo lo harán? No, claro, y eso es así, como tú dices, los grandes financistas mundiales, judíos. Sí, Los bolcheviques, judíos judíos. también, Los todos. dos están destinados a enfrentarse, y en la mentalidad de Hitler son los bolcheviques los que quieren destruir todo, Alemania, Occidente y todo lo demás. Es decir, van a ir contra sus propios intereses. El asunto no tiene ni pies ni cabezas, No porque tiene ni pie ni además cabeza. la definición de judío, hay judíos blancos, negros, amarillos, hay de todo. Hay judíos que serán practicantes de la religión y los que no.
Sí, En ese tiempo no había ni siquiera Israel, es decir, no es que no. tenían fidelidad hacia una nación, es decir, es un completo desbarajuste que permite meter a quien les dé la gana. Sí, es una especie de concepto fetiche, para entendernos, que ahí cabe cualquier cosa, porque no hay que olvidar, y hay Tierra Negra de Timothy Snyder, es un estudioso norteamericano muy, muy famoso, que habla de que en realidad, no solo era desarrollar este concepto, hay otra gente, el nazismo es una utopía, es una utopía. Es decir, es declaremos la guerra, ganemos la guerra y Alemania no le faltará de nada. Es decir, colonizaremos el este, tendremos acceso a los recursos cerealísticos, petrolíferos en el este y Alemania podrá convertirse en una autarquía, en una economía autárquica, suficientemente independiente de la economía anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra, para que o bien aguantamos aquí en el continente con una hegemonía alemana reconocida por todas las naciones de Occidente, o bien entramos en guerra, en la próxima guerra, contra el capitalismo angloamericano, ¿no? Que en último extremo es prácticamente, en realidad, el verdadero enemigo de Bueno, Hitler. y es que el plan alemán a la larga En la conquista del mundo, sí. es la conquista del mundo. Yo recientemente encontré un libro de las órdenes de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y son las órdenes escritas, es decir, no es ni Mm. siquiera una opinión. Y ahí encontré una en que hablaba del estado de la guerra y decía, en este momento, ya él cree que va a ganar a la Unión Soviética, dice, tendremos el control de Europa, excepto la península ibérica, temporalmente. Sí, bueno, eso Es ya viene. decir, es decir, en la lista todos. Pero era un Y aliado, Franco era un aliado, o sea que exactamente, un aliado. exactamente. Pero ni el aliado se iba a escapar, No, que va, que porque va. los que están luchando, las naciones que se suman al ataque alemán, creen que existen en el futuro, cuando en realidad no existen en la mentalidad alemana. Pero en No, fin, para llegar a todo eso, primero tiene que encargarse de la Unión Soviética. Y arrancamos con ese antecedente. En la Unión Soviética existe lo peor, son ellos la combinación de lo peor, y lo que tienen que hacer es destrozarlos completamente. sí, ¿Cómo se sí. manifiesta eso en la Operación Barbarroja? Esto, primero de todo, eso, bueno, esto que decía, ¿no? De que Hitler les habla a los generales alemanes de esto. Después de la guerra, los generales alemanes dijeron, no, hubo gente que aunque no se lo dijo directamente, pero protestó y todo eso. Luego se ha estudiado la documentación real y allí no protestó nadie. No protestó nadie. Nadie dijo ni pío, que se dice, ¿no? Claro. Ni pío se dijo. Y no solo eso, sino que por ejemplo, el alto mando alemán dictó órdenes para evitar que los soldados tuvieran que rendir cuentas ante la justicia militar si cometían atrocidades de ese tipo. Es Así es. decir, técnicamente es como barra libre para hacer cualquier cosa. El oyente tiene que entender una cosa. Generalmente los ejércitos que cometen atrocidades las cometen bajo el amparo del mando. El mando o las ha promocionado o ha dado a entender que se pueden hacer, aunque no sea con órdenes directas. Hay saqueo, puede haber excesos contra la población, pero aquí en este caso estamos hablando de una operación planificada, Sí. completamente planificada. No, y además, ocurre el primer incidente y no pasa nada. Mm. Ocurre el segundo incidente de alguien ejecutado frente a un oficial y no pasa nada. Y de ahí para adelante, como dices tú, es barra Es libre, ¿no? barra libre, barra Y lo que libre. le hacen a los prisioneros soviéticos en las Bueno, primeras etapas exitosas de Barbarroja es una barbaridad. sí, sí. Incluso la Wehrmacht había jugado un juego de guerra, un Kriegspiel, digamos, calculando cuántos prisioneros iban a capturar en el primer ataque, digamos, en el primer empuje. Y Ujú. ellos hablaban de unos 700.000 prisioneros. Al final capturaron en las primeras, capturaron cerca de 3,5 millones de prisioneros, de los cuales 1,5 millones murieron de hambre, penalidades, malos tratos y una catástrofe humana terrible, ¿eh? Solo en un mes, en octubre, noviembre del 41, cuando empezaron a llegar los fríos, murieron más soldados, más prisioneros rusos en los campos que eran prácticamente una valla de alambre
con toda la gente hacinada ahí, que soldados estadounidenses en toda la guerra, en un solo mes, de un genocidio. Pues bueno, si ya habían planificado que iban a capturar 700 o 750.000 hombres, pues bien podían haber calculado alimentos para esos 750.000. Pues no, no había alimentos tampoco para esos. Es decir, se esperaba matarlos en las marchas en dirección a Alemania para servir de mano de obra esclava, ¿no? Eso es una parte. Otra es la orden de los comisarios famosa, ¿no? La orden de los comisarios, que realmente tampoco es ninguna innovación, dicho esto con entre comillas, ¿no? Porque los británicos ya habían asesinado a comisarios políticos bolcheviques en la guerra civil rusa, en el Cáucaso. Las tropas británicas también habían tenido órdenes de matar a comisarios políticos bolcheviques, ¿no? Que se consideraban pues, los que transmitían, digamos, la ideología comunista a las tropas, ¿no? Eran los oficiales políticos. Y una cosa curiosa es que a partir del año 43, Hitler, viendo lo efectivo que eran los comisarios políticos, crea unos comisarios políticos para la Wehrmacht, que Así son es. los oficiales de adoctrinamiento nacionalsocialista. Claro, En- lo que confirma la importancia de esa posición y el peligro de esa posición. Por lo sí, tanto, que se los elimine tiene claro. sentido. A mí lo que siempre me llama la atención respecto a esa orden es que en la orden terminan metidos los judíos. Claro, porque es lo que decía, es como es un batiburrillo de cosas. O sea, ahí se pone, no sé, por ejemplo, había el Bach der Zalewski, ¿no? Que era el especialista de guerra antipartisana de Himmler en Bielorrusia, que es un genocida, liquida el gueto de Varsovia y luego liquida la sublevación de Varsovia. Pues hay informes que hablan, hemos capturado y liquidado 3.800 partisanos. Armas capturadas, 350 fusiles. 3.000 Claro. partisanos, 350 fusiles. Habéis asesinado a la población civil, ni más ni menos. O sea, es terrible. O sea, a ver, por ejemplo, cuando Model se retira del saliente de Rejev, se retiran 150 kilómetros, la operación Búfalo, que se llama, pues evacuan a toda la población. Pero evacuar es un eufemismo, porque matan a todos los hombres y se llevan a las mujeres y a los niños detrás en condiciones infrahumanas. Las mujeres, los niños, vete a saber qué es lo que hacen, y con las mujeres las evacuan como mano de obra esclava a Polonia o a Alemania en vagones de ganado descubiertos. Es decir, el lector el oyente, perdón, tiene que entender que es como el corazón de las tinieblas. La guerra en el frente del este es el corazón de las tinieblas. No se ha visto un horror tan grande. Y lo peor de todo es que la población civil, y este es el gran drama de la guerra en Rusia, la población civil está atrapada entre un enemigo que no va a darle cuartel de ningún tipo, o sea, que no tiene piedad, y un régimen dictatorial como el stalinista que tampoco está dispuesto a que la población retroceda ni de un paso atrás. Es decir, está como prensada entre los dos regímenes criminales más grandes de la historia de Ahora, Occidente. ahora efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, algún momento yo leía de algún comandante soviético que le preguntaban respecto a la guerra y por qué participó en la guerra, y el hombre decía, me pusieron entre dos dictadores y yo decidí pelear por el que hablaba mi idioma. Claro, claro, Y claro, claro. eso es lo que tenía que hacer. Y yo estoy de acuerdo con eso en el sentido que efectivamente Hitler ya está muy claro, ahí no habrá misericordia. Por el lado de Stalin es lo mismo, ¿no? Es lo Sí. mismo. Pero qué difícil es ese análisis, porque ¿y qué pasaba si Stalin no tomaba esa posición, si los Ah, alemanes efectivamente prevalecían? ¿Qué pasaba si por defender a su población el gobierno de Stalin capitulaba y entonces Alemania tomaba posesión de todo eso? Qué difícil es ese tema, porque lo que le hicieron a la Unión Soviética no lo resistía nadie. no, no. Los ingleses resisten porque son una isla. Los estadounidenses son otro continente. Lo que se le hizo a la Unión Soviética, ¿qué otra nación, excepto China, lo Mm. aguantaba? Sí, sí, lamentablemente, en cierta forma, el régimen totalitario era el único capaz de aguantar una cosa así. Es brutal, pero es así.
Es Sí, brutal. y como yo algún momento grabé un episodio respecto a la guerra partisana, Hmm. que mencionaba, eso confunde además este análisis porque tú tienes la política criminal de Hitler, la política criminal de Stalin, en el sentido que Stalin no está ahí para defender al pueblo soviético, él está No, ahí no, para no. defender a la ideología socialista. Hmm. Entonces, son peones y le sumas la guerra partisana y le suman las órdenes de destrucción que tenían los dos bandos al retirarse, Hmm. y ya con partisanos, es decir, civiles involucrados en el asunto, en cierto rato es como que todo el mundo es un blanco válido Sí, todo el y mundo es un blanco verde, sí. lo que pasa ahí es terrible. Sí, 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 sí. Por eso digo que es el corazón de las tinieblas. Es como un. Esto hay la película esta de Ben y Mira, una película rusa, La tengo y no que la he visto. pues ya puedes prepararte, pero porque es una película, realmente es una película horrible, es verdad. Es una película Exacto. espantosa. Es una película espantosa. Es visto además a través de los ojos tan expresivos, además del actor este infantil que ve, por eso se llama Ven y mira, ¿no? Digamos, y ve como todo el horror, ¿no? Es Ujú. terrible, es terrible. Es una, probablemente, salvo la guerra civil china, con las brutalidades también, incluso de los japoneses, ¿no? También. Así es. Y la guerra de Camboya y la represión de los Jemeres Rojos en Camboya, no ha habido episodios más terribles en toda la historia del siglo XX, ¿no? Es tremendo. Lo que a mí a veces me lleva también a concluir algo que yo he mencionado algunas veces, y es que la Segunda Guerra Mundial del oeste de Europa no es la Segunda Guerra Mundial del este de Europa. Lo que ocurrió en el oeste de Europa es criminal, es terrible, pero es un par de gotas comparado con lo ocurrido en el este de Europa. Y a Sí, veces uno, cuando se hace esa evaluación, yo no soy historiador, yo no estoy haciendo el podcast que será la mayor autoridad, ni nada por el estilo, yo meto ahí mis opiniones y algún mal chiste de vez en cuando, pero es como que cuando se evalúa la Segunda Guerra Mundial, la evaluación que tienen los soviéticos no puede ser la evaluación que tienen los británicos, porque mm, fueron dos cosas muy, muy distintas y creo que eso es parte del problema que está por armarse en esa sí, historia. sí, 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 sí. Bueno, es eso, es una guerra despiadada en que Rusia, por ejemplo, pensemos que ni Churchill ni Roosevelt tenían ninguna esperanza de que los soviéticos aguantaran. Así No es. tenían ninguna esperanza. O sea, además es que parece sorprendente, pero es solo a partir de Kursk, y estamos hablando del verano de 1943, ¿eh? Después de Stalingrado, incluso. O sea, casi medio año después de Stalingrado, que los británicos y americanos empiezan, y estadounidenses, empiezan a concebir que quizás los soviéticos puedan vencer a los alemanes. O sea, ya en julio del 43. Claro. Incluso en ese momento cuando el Lend-Lease, ¿no? El préstamo y arriendo, ¿no? De material, Ajá. empieza realmente a funcionar. Porque, bueno, esto es otro tema, pero realmente empieza a funcionar en ese momento para hacer que los soviéticos puedan mantener su ofensiva Claro. constante contra los alemanes, ¿no? Porque al principio los soviéticos ganan por sí mismos, para entendernos. Bueno, resisten primero y Así luego es. empiezan a ganar por sí mismos, más o menos, ¿no? O sea, o mejor dicho, empiezan a no perder, porque son dos cosas completamente diferentes. Muchas veces cuando preguntan, ¿cuándo empezó a perder la guerra Hitler? Bueno, más que cuándo empezó a perder, más bien habría que decir cuándo empezó a no poder ganarla, ¿no? Ajá. ¿No? A ver, y entonces la pregunta, ¿cuándo empezó a no poder ganarla? Yo creo que él empezó a no poder ganarla, no podía ganarla nunca, en realidad. Lo que pasa es que eso lo sabemos nosotros, como se dice en España, a toro pasado. Claro. Sabes que cuando luego, sabes, desde la barrera, ¿no? Que se dice desde la barrera, en España se dice desde la barrera, se ven muy bien los toros, ¿no? Porque claro, A ver, estás ahí de perdona, tiempo. sí, y perdona que te interrumpa. Yo tengo mi propia frase para eso y yo suelo decir, 80 años más tarde y con una taza de café en la mano, todos somos inteligentísimos. Sí, sí, todos somos, sí, somos generales todos de, yo habría hecho esto por aquí y por allá, ¿no? Sí, sí, eso. Pues, pero probablemente él empieza a saber que no va a poder ganarla cuando fallan ante Moscú, cuando son detenidos ante Moscú. Incluso es que le dice a Jodl, al general Alfred Jodl, que es
el jefe de operaciones de su Estado Mayor, del OKW, le dice, a partir de ahora ninguno de los bandos podrá postrar al otro militarmente. No, No, él no bueno, sabe. y es que uno de sus propios expertos visita a Moscú, no recuerdo el nombre del hombre, pero él visita a Moscú y luego le presenta un análisis que dice, basado en los números, Sí, tenemos que buscar una solución política, esto ya está perdido. sí. Y ahora, a mí siempre la impresión que me queda cuando uno ve todo, aclarando nuevamente que como es toro pasado, es que Hitler siempre confió más en la capitulación enemiga que en la Mm, sustentabilidad del plan. Es decir, a sí. la larga, por ejemplo, la misma invasión de Francia en el 40, si había un poco más de agilidad y un poco más de ataque por ese lado, pudo haber sido un pequeño desastre. No solamente eso, sino que el ataque de Polonia, si británicos y franceses cumplían su compromiso efectivamente y se metían por el otro lado, y es como que cada vez, es lo que sucede con la Unión Soviética. Parte del asunto es Hitler cree que eso en 2 meses Mm, está cerrado, eso lo pone ya en septiembre máximo y no sí. está preparado para el invierno de Moscú. No, no, no. Es como un gran apostador, es un farolero, Exacto. total, es un gran apostador. Y hasta le había salido bien en las empresas anteriores. Luego, lo que tú dices, en Francia le sale muy bien, o mejor dicho, demasiado bien. Hay incluso, creo que es un oficial de Estado Mayor alemán que le escribe una carta a su mujer y le dice, a ver, la guerra la ha ganado la eficacia del Estado Mayor, no la ha ganado Hitler, porque Ajá. nosotros hemos refinado el plan. Aquel hace 4 líneas allí y claro, luego hay que ponerlo todo esto en blanco, en limpio, ¿no? Hay que ponerlo todo en Claro. limpio, ¿no? Dice, pero claro, no se puede decir eso, porque es el mayor genio militar de toda la historia. Cuando él Ujú. vuelve de Francia, hay multitudes esperándolo en la estación del tren allí en Berlín, que hay gente que lleva 6 horas esperando de pie. Es decir, es aclamado como un caudillo infalible que ha postrado al enemigo secular de Alemania, que era Francia, que era la que, en cierta manera, los había derrotado en la Primera Guerra Mundial y sobre la que los generales le habían advertido, pero oiga, que son los franceses, que estos no son los polacos, ¿eh? Que los franceses tienen 250 divisiones, o sea, nos Ah, van a poner en problemas. Y sale bien, por una serie de circunstancias que ahora no podemos tratar, y entonces a partir de ese momento los alemanes abandonan cualquier prevención. Es decir, el plan de Barbarroja, visto ahora con la perspectiva actual, dices, esto es una barbaridad. O sea, ¿cómo podían pensar en postrar a una nación? Aunque hubieran llegado a los Urales, a los rusos les quedan 6 países más en dirección hacia atrás. Y, O sea, y además, tampoco es que son los primeros que lo intentan. no, no, exacto, exacto, Incluso exacto. tomándose Moscú, no, no son el primero al que se le ocurre y no serían los primeros que lo logran. Y aún así es una locura. Pero bueno, yo siempre me imagino que probablemente junio, julio de 1940 fueron los momentos más felices de la vida de Hitler, Sí, porque sí, simplemente ha alcanzado lo que nadie soñó y se imaginó y de aquí para adelante no hay límite en el mundo. Todo es yo, cuesta abajo de aquí para adelante. sí, sí, ya está hecho, sí. Yo creo que junio de 40, o sea, capitulación de Francia, junio del 41, lanzamiento de Barbarroja, yo creo que es el momento más decisivo de la Segunda Guerra Mundial y donde podía haber dado un vuelco a la historia mundial total, porque si lo sabes, que Hitler, digamos, sondea a Petén, sondea a Franco, la posibilidad de hacer una guerra en el Atlántico, primero contra Estados Unidos, vencer a Gran Bretaña y también a Estados Unidos de paso, que todavía no ha entrado en la guerra, pero Claro. digamos que técnicamente ya está en guerra, de alguna manera, ayudando a Gran Bretaña, ¿no? Y en cambio se vuelve hacia el este. Hay unas anotaciones en el diario de Halder, de Franz Halder, jefe del Ajá. OKH, que es el principal planificador de la guerra alemana, que transcribe lo que Hitler ha hablado, lo transcribe así rápidamente, ¿no? Y luego lo pasa limpio, en que dice, cuando les comunica que va a atacar Rusia, les dice, Rusia es la espada continental de Gran Bretaña. Es decir, no podemos rendir a Gran Bretaña porque estaba parapetada en su isla y nos ha ganado la guerra aérea. Pero si vencemos a Rusia,
de alguna manera privaremos a Gran Bretaña de su único apoyo continental, ¿no? Claro. También hay que tener en cuenta que la mentalidad militar alemana es terrestre. Alemania no entra en guerra para librar una guerra naval ni aérea. Y este es otro de los factores por los cuales la coalición angloamericana vence, porque la coalición angloamericana tiene una cadena de bases, el Imperio Británico y Estados Unidos tienen una cadena de bases mundial. Sus líderes tienen una mentalidad mundial, tienen una Claro. mentalidad global. Esas dos serias limitantes se solucionaban si caía la Unión Soviética. Ahí, Bastante, se solucionaban bastante. Por lo tanto, como tú dices, bueno, primero, de acuerdo a mi lucha, el objetivo siempre fue la Unión Soviética. Es más bien que cuando ocurre Polonia, británicos y franceses les declaran la guerra y eso era inesperado. Es decir, llevan años saliéndose con la suya y se produce ese sí, pequeño inconveniente. sí, es exacto, sí, sí, esa especie de ostras, ahora que no, Sí, ¿para qué íbamos tan vienen? bien. Sí, exacto, Esto estaba sí, tan bonito y de repente me hacen eso. Eh, sí, a ver, entonces ya estamos hablando de lo que ocurre en la Unión Soviética y lo terrible. Yo solamente me pongo a pensar y recién grababa un episodio en que se hablaba del señor Piper, que a su división en cierto rato le pusieron la división lanzallamas por la sí, tendencia de este señor de que iban avanzando y había una población soviética a un lado, no es que les impida nada, no es que les bloquea nada, pero vayan y quémenla toda. Y sí, eso, es decir, se sabe, sobre todo si estamos hablando del invierno, que se está matando gente, aunque no sí, los sí. mates, les acabas de quemar su única fuente de sustento. Es decir, se llega a esa locura que en el occidente del conflicto se ven pequeños asomos de lo que realmente ocurre. Se lo ve cuando ya el día D y Normandía y la masacre de la Das Reich a una población francesa o Sí, las masacres de combatientes durante la batalla de la Saliente. Pero esos son una fotografía de la vida, de lo que realmente está sucediendo en el sí, oeste. sí, sí. ¿Cómo se llega a ese nivel de brutalización? Porque, y la siguiente pregunta, que de una vez ya entramos en eso, es, ¿el soldado alemán era inocente? ¿Eran las Einsatzgruppen las que iban y ellos ni se enteraban? No, 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 no. Los Einsatzgruppen eran las unidades que, digamos, que hicieron las matanzas. También batallones de la policía, que eran policías, de hecho, Y movilizados. historia terrible de paso. Sí, batallones de la policía, otros batallones de seguridad, auxiliares bielorrusos, ucranianos, Así es. etcétera, también lituanos, letones, de los países bálticos. Luego, pero la Wehrmacht, el ejército, el ejército de tierra, colaboró, trasladó a judíos a los lugares de asesinato. Por ejemplo, en Crimea el onceavo ejército al mando de Manstein participó en las matanzas. La policía militar, la Feldgendarmerie, ¿no? del cuartel general de Manstein participó en el traslado y la matanza de judíos, de supuestos partisanos, de civiles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un estudio que es reciente. Se calcula en aproximadamente unos 150.000 civiles muertos de hambre en Crimea y en la zona del sur de Ucrania, en Mariupol, etcétera, bajo la responsabilidad de Manstein, del onceavo ejército. Tengo aquí un extracto de las órdenes de Manstein del onceavo ejército en noviembre del 41. La invasión En empieza en ese junio. momento, sí, para quien lo está viendo desde fuera de la Unión Soviética, a los alemanes les está yendo de película, ya se están acercando a Moscú, en teoría se van acercando a ganar. A Ese ganar, es el sí, sí, contexto para el que lo está viendo desde afuera. de fuera, sí. Y entonces dice, es una orden cursada el 20 de noviembre del 41, está dirigida a comandantes de regimiento y batallones. Dice, el sistema judeo-bolchevique debe ser erradicado de una vez y para siempre. Nunca más habrá que dejarlo intervenir en nuestro espacio vital europeo. Y además hace constar, dice, el soldado alemán
participa en esta lucha como representante de una idea racial y como brazo ejecutor de una venganza por todas las atrocidades cometidas contra él mismo y contra el pueblo alemán. Volvemos a lo mismo del victimismo, de esa Exacto. famosa venganza, de algo que ha pasado que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Con la idea de que el soldado va a ver las matanzas, porque muchos soldados alemanes tenían cámaras de fotografiar, cámaras Así es. fotográficas, y fotografiaban los ahorcamientos, las matanzas en fosas comunes y tal, las enviaban a casa, allí se revelaban las fotos, las veía la familia, las comentaba a la comunidad y en un momento determinado hubo que prohibirlo porque incluso hasta, digamos, había un prurito de mal gusto en ese Claro. sentido, ¿no? De no proclamar, de Mira. no abiertamente, ¿no? Aquello de no. Pero era conocidísimo, era conocido. Y hasta el punto de que cuando comienzan la gran campaña de bombardeo aliada contra las ciudades europeas, perdón, contra las ciudades alemanas, la población hablaba abiertamente y eso se conoce por un documento extraordinariamente importante que es el de, por decirlo así, los chivatos de los agentes infiltrados de la policía de seguridad entre la opinión pública, que escribían periódicamente informes para que las autoridades alemanas supieran de la moral y de la opinión pública, de cómo funcionaba. Porque incluso hasta una dictadura, y quizá incluso una dictadura más, está preocupada por la opinión pública. Tiene que estar preocupada por la temperatura, digamos, ¿no? Por De la opinión supuesto. pública. Y entonces, claro, en estos informes lo que se hablaba era la verdad. Porque claro, si tú le dices al líder, si lo maquillas, pues el líder no se entera realmente de lo que tiene que saber. Y entonces la población hablaba abiertamente de que estos bombarderos eran la venganza de los judíos americanos por lo que le habían hecho a los judíos alemanes. Es decir, que la población sabía perfectamente que algo mal habían hecho, pero si te fijas, era como una especie de mecanismo de salvavidas para decir, pero es que ahora quieren vengarse ellos. Es Claro. decir, ¿sabes? Claro, es una racionalización necesaria, es decir, Sí, sigo siendo la víctima en sigo medio de siendo la todo víctima. esto. Mira, yo hace poco tiempo grabé un par de episodios respecto al holocausto y los episodios se llaman Si le parece que no hubo un holocausto. Ah, sí, Y es simplemente un episodio en que yo hago referencia a un juicio en Inglaterra, tema distinto, pero lo que pretender que no hubo un holocausto ese es uno de los hechos criminales mejor documentados de la historia de la humanidad sí, y parte de la evidencia tiene la credibilidad de quién es el que documenta. sí, sí, Las fotos que se tienen respecto lo del holocausto no son fotos que alguien tomó desde detrás de un árbol furtivamente y a la carrera. Son fotos tomadas por una persona que está ahí. sí, sí, Son sí, totalmente aceptables. Por lo sí, tanto, esta idea del noble ejército alemán que luchó valientemente y sin ensuciarse las manos es totalmente absurda porque incluso si no fueron ellos quienes apretaron el gatillo, fueron ellos los que transportaron a los sí, sí, SS, fueron ellos los que les trajeron las provisiones, fueron ellos seguramente los que cavaron fosas, fueron mm, ellos los que destruyeron las poblaciones y todo lo demás. Entonces, esta idea de limpio ejército alemán que no se sí, ensucia las manos con esto, totalmente absurda. Y tú me llevas ya al siguiente tema, que es la sociedad alemana sabía. sí, Y sí, eso creo que es evidente. Estos combatientes alemanes que de vez en cuando tendrían su descanso y que van a la casa, estos combatientes alemanes que están regresando mutilados porque ya no pueden regresar al frente, es absurdo pretender que la sociedad alemana no estaba al tanto de todo esto. sí, sí, sí. Bueno, es que, a ver, por ejemplo, hay un libro entonces, bueno, es un diario que se llama Quiero dejar testimonio hasta el final. Es un diario estremecedor sobre la vida de un judío que está casado con una mujer que es aria, digamos, en el momento que la mujer hubiera decidido divorciarse de él es asesinado, seguro. Es un académico
especialista en el barroco francés y tal, que vive en Dresde durante toda la guerra. Y ahí se ve la progresión, la manera en que, bueno, es un señor al que se le obliga a llevar la estrella de David y hay gente por la calle que le escupe. Hay niños que le escupen. Esto en Dresde, en una ciudad alemana. Es un señor, es un anciano, Klemperer, digamos, ¿no? Es decir, la población alemana estaba completamente al tanto de todo. De pronto había un domicilio donde habían vivido unos judíos alemanes, vecinos de los otros, y de pronto ya no estaban esos, esos judíos. O no sé, la última casa donde, de hecho, donde se suicidó Rommel, que tomó las pastillas, ¿no? De cianuro, esta casa había sido una residencia de estudiantes judíos y había sido confiscada y vivía la familia Rommel. Los Rommel lo sabían perfectamente. El ministro Albert Speer, el ministro de Armamento, tenía un suculento negocio de alquiler de estudios en la avenida Unter den Linden, se sacó un dinerito, digamos, con eso, que Claro. eran estudios vaciados de judíos que habían sido deportados y asesinados en Polonia. Y sin embargo, el señor al final, durante los juicios de Nuremberg, Sí, no bueno, se lo era. considerará tan culpable como para ejecutarlo. Sí, es una figura, Pero eso tiene otras es una explicaciones. figura de las figuras más perversas que existen en el Tercer Reich, Albert Speer. Probablemente era el heredero, era el que Hitler consideraba su heredero. Luego, hay una cosa que me gustaría, eh, eh, que es que, ¿por qué tenemos la imagen de esa Wehrmacht exclusivamente centrada en los aspectos militares y no en los aspectos criminales? Últimamente, desde los años 90 se sabe muchísima cosa. En los años 60 hubo una exposición itinerante que comenzó en Hamburgo y que fue muy dura para la población alemana, porque claro, de pronto había nietos que se enteraron de que su abuelo era un criminal o que había visto unas cosas que eso nunca se había mencionado en casa, digamos, ¿no? Y hubo protestas. A esto hay que añadir, por ejemplo, incluso el famoso debate de los historiadores en Alemania, el famoso debate sobre el papel de Alemania durante la guerra, ¿no? Levantó ampollas esto, ¿no? Incluso cuando se comparó los crímenes alemanes en el este con los bombardeos aliados en Alemania, o por ejemplo con la expulsión de las poblaciones alemanas por parte del avance Claro. soviético de Prusia Oriental, ¿no? Eso. Yo, o sea, soy partidario de pensar que realmente víctimas hay en todos los bandos, realmente, porque de lo que estamos hablando es de una guerra Así es. terrible, terrible, o sea, es casi el que cuando se abre la caja de Pandora, lo que va a salir de ahí es incalculable, ¿no? ¿Por qué tenemos la idea de una Wehrmacht limpia? Pues porque en la Segunda Guerra Mundial se produce una paradoja y es que siempre se dice, la historia de la guerra la escribe el vencedor. Pero en este caso es curioso porque la historia de la guerra la escribió el perdedor. Después de la guerra, después de 1945, viene la Guerra Fría. El que había sido aliado hasta 1945, que era la Unión Soviética, se convierte en el enemigo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, o sea, de Occidente, digamos. Y entonces se tiene la idea digamos, de integrar a Alemania, a la Alemania federal, por lo menos, en el bloque OTAN, en el bloque occidental, contra el bloque del Pacto de Varsovia. Hay que integrar a un posible ejército alemán en las democracias occidentales. El Servicio Histórico Militar de Estados Unidos contrata, incluso estando todavía pendientes de juicio en Nuremberg, contrata a Franz Halder, del que hemos hablado antes, y a un montón de oficiales que selecciona Halder para contar la historia de la guerra de la Wehrmacht. Y naturalmente ellos, ese es el origen de la limpieza, ¿no? Del maquillaje. Ahí no aparece ningún crimen. Oh, La no, no, Wehrmacht, no. Y tú le estás dando un adelanto a mis oyentes, porque efectivamente ese es el caso. Entonces, estos señores, no solamente que distintos comandantes cuentan la guerra, sino que Hadler es el responsable por editar todo lo presentado. exacto, Eso es como que exactamente. al Exacto. jefe de la banda Sí, sí, es como que les pediste declaraciones a todos los involucrados en el sí, atraco y sí. luego le diste las declaraciones al jefe de la banda para que Sí, las sí. Y edite él las escribe, sí. y resultó que consistentemente ni siquiera estaban ahí, fue a ellos a quienes les robaron. Eso es Sí, lo que sucede
Lo que también, en mi opinión, uno tiene que verlo desde el punto de vista soviético y decir, así es como van a evaluar a esta gente que Sí, fue aquí, en mi casa, donde hicieron lo que hicieron, así los van a tratar. Es parte de ese rompimiento brutal que sí, tú ya has dado la introducción a lo que va a ocurrir por ahí en su sí, sí. momento. Como siempre ocurre con cualquier, aquí en España también hay este problema, la gestión de la memoria histórica es uno de los problemas del siglo XXI. El problema de víctimas, verdugos, pero luego entre las víctimas también había verdugos, Claro. etcétera, etcétera. Es un problema de la gestión de la memoria, también, por ejemplo, del pasado colonial, de las naciones, etcétera, etcétera. Es un problema muy arduo que no es en absoluto baladí, que muchas veces se dice, no, bueno, es que ahora las estatuas, no sé qué, no sé cuánto. Es un problema muy serio. Es un problema que necesita muchísimos matices, muy espinoso, además, ¿no? Porque... Y que la solución no es eliminarlo todo, como No, si no, nunca no, existió. no, Entonces, no, esa es la tendencia. La estatua me la bajas, porque esa sí, no, esa parte no me gusta. Pero sí, si el otro, del otro bando, dice, a mí tampoco me gusta eso, me sí, bajas esa también, entonces al sí. final no habrá ninguna referencia. Exacto, ese es el peligro, que no haya ninguna referencia. Es decir, que remodelemos el pasado al gusto del consumidor, como una especie de buffet, ¿no? Un buffet No, libre en que tú coges lo que te gusta y ya está. Es no, no. y además, el consumidor actual es un consumidor muy exigente y muy melindroso. Hay que Sí, sacarle todo con lo que nos quedamos con pan y agua. Y sí, así no puede ser, pero ya ahí me estás metiendo en otros temas que no, sí, sí. en lo que me voy a meter en problemas yo. Pero, pero bueno, Antonio, yo te agradezco mucho por esta cátedra que nos has dado el día de No, hoy bueno, respecto a esa evolución, una evolución que está ahí y una sí. evolución que tuvo implicaciones gravísimas y que para mí era muy importante grabar este episodio porque nos da ese contexto que no siempre se comparte. Y a la larga, en el 2024 mi podcast termina. Ya me estoy aproximando al final de la tarea y este es uno de los temas que para mí tiene que quedar muy claro porque todas esas versiones que vienen luego como resultado de otras motivaciones que no tienen nada que ver Mm. con lo que en realidad pasó, es importante tener este tema. Antonio, agradecerte muchísimo por tu tiempo el Bueno, día de hoy. Ha sido fantástico. A lo mejor en otro momento te molesto nuevamente. no, no, Yo, sí, sí, encantado, de colaborar, sí, sí. muchísimas gracias. Que tengas un magnífico día y estamos en contacto. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Chao, hasta luego. Antonio. Hasta Adiós. luego. Nuevamente muchas gracias, Antonio, por haberme acompañado. Como lo he dicho antes, aprendo mucho cuando tengo invitados así y me encantaría escuchar su opinión respecto a estos dos episodios que han sido grabados con Antonio Muñoz. Nuevamente les recomiendo el libro más reciente de Antonio, Model, el león de la defensa, en el que Antonio habla de esta evolución de las Fuerzas Armadas alemanas. Concluimos ahí nuestro episodio. La próxima semana regresamos a Europa ya para cerrar todo el tema de los bombardeos. Estamos hablando de los bombardeos sobre el territorio alemán en 1945, incluyendo un pasaje por demás conocido, en teoría, que es el bombardeo aliado sobre Dresde. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.